Cada momento lo haces especial, ¿eh? Y así tratamos de que sea cada domingo en Qué Noche Teté, el programa de Teté Custarot. Teté, ¿por dónde andas ahora? Bueno, ahora paramos en una estación de servicio, así que nada, cerca de Cañuelas. Sí, se escucha muy bien, ¿eh? Puedo hablar unos 10 primeros minutos y después ya te dejo para que continúes. Bien, si querés. muy bien, muy parece? bien. Sí, sí, como vos digas, Teté. Dale. Bueno, estamos en comunicación con Leandro Gil. Ay, sí, qué historia la de Leandro, sí, ¿eh? Sí, vamos, Qué hola. Bárbaro. Leandro, ¿cómo estás? Hola Irene, ¿cómo te va, Teté? ¿Cómo andas? Bien, muy bien, acá estamos. Bueno, con ganas de compartir tu historia y de que mucha gente la sepa también. Bueno. Es una historia que me parece interesante, de superación y de todo, ¿no? Leandro, todo creo que empieza a cambiar en tu vida a partir de un accidente que tenés, ¿no? Claro, tuve un accidente en subte hace 10 años, eso dejó como consecuencia la pérdida de mis brazos y como bien decís fue un momento bisagra en mi vida, no fue el más importante porque la verdad que después en el transcurso de la historia han sucedido otros hechos nuevos que por ahí sí son más trascendentales, pero no se puede negar que ha sido un momento bisagra en mi existencia. Claro, y o sea, perdiste los dos brazos. Sí, ambos. Y ahí, ¿qué pasó? O sea, cuando empezás a tomar conciencia de lo sucedido y todo, debe haber sido difícil, ¿no? Y lo primero fue claramente llorar mucho, lloré 2 meses aproximadamente, la verdad que era muy complejo, tenía 22 años en ese momento y fue encontrarme con una discapacidad muy fuerte, muy marcada y con el prejuicio social lamentablemente, que era el primero en portarlo, que decía, bueno, a partir de ahora no voy a poder hacer nada más, no iba a poder alimentarme solo, no iba a poder ir al baño, no iba a poder incluso desarrollar una vida social, ¿no? Con todo lo que eso implica. Así que lo primero que afronté fueron prejuicios personales, hasta que el cuerpo me empezó a decir, bueno, no, mira, todavía sigo estando acá, aunque de otra forma, y empezó a por ejemplo, adquirir más elasticidad, o empezaron a surgir ideas, ¿no? En base al ingenio que me permitieron desarrollar herramientas como para poder seguir viviendo sin brazos hasta el día de hoy. Claro, y después empezaste a pensar también que no tenías que depender tanto de los demás y que era interesante a ver qué podías hacer. Por ejemplo, para comer, ¿cómo hiciste? Claro. Y por ejemplo, mira, estuve en total 27 días internado, ¿no? 10 de esos fueron en terapia intensiva, 5 en coma, así que los 17 días restantes que estuve consciente y demás, estuve rodeado de todos mis amigos y de mi entorno, y ellos me daban de comer en la boca, por ahí mi viejo me ayudaba a ir al baño y demás, y era un bajón, perdón por la palabra, pero la verdad que lo era. Y sí, es que es así la realidad, claro. Era lo real, era un bajonazo, la situación era un drama constante, encima era un febrero en el que llovía muchísimo, solamente en la habitación tenía una ventana que daba a la copa de un árbol, y imagínate que yo veía llover sobre un árbol, era muy dramática la situación, y más que me estuvieran ayudando para esas cuestiones cotidianas, sí, ¿no? Tal cual. Me sentí un bebé de 22 años, así que lo primero que hice cuando salí del hospital, que fue un viernes, ese domingo siguiente vino una de mis tías a comer a casa y, por ejemplo, ella comía, después me tenía al lado y me daba de comer a mí, volvía a comer ella, hablaba un rato, entonces ese almuerzo duró como 3 horas más o menos. Y en ese momento frené en un momento la situación y dije, paren, tengo que comer solo. Y me incintaron un tenedor a las vendas que yo tenía en el brazo en ese momento y de esa forma, con un tenedor pegado al brazo, empecé a comer solo. Pero ¿qué pasa? No me podía estar encintando el brazo cada vez que quería comer, entonces diseñé en ese momento con un tío que tenía que era médico y que fue el único del entorno que no se tomó la situación como una novela, por así decirlo, que me ayudó a pensar y por ejemplo, con un tensiómetro viejo que no le servía a él, le agregamos un par de elásticos y a eso le pudimos agregar a piacere un tenedor o un cepillo de dientes como para poder cepillarme los dientes, comer solo. Y después ¡Qué bárbaro! Claro, después ese mismo brazalete con un palito de batería fue lo que me sirvió para empezar de nuevo a usar una computadora, era como tipear con un dedo con eso. También agarraba y por ejemplo, bajé el mouse al piso y de esa forma cuando volví a usar la computadora me di cuenta que podía seguir estudiando y que podía seguir trabajando. Claro, qué bárbaro, ¿no? Y digo, después, a partir de ahí, uno empieza a darse cuenta de que hay toda una cantidad de cosas que tenemos todos los seres humanos que las desconocemos, ¿no? Un espíritu de superación, de poder seguir adelante. Y después entonces, yo cuando leía tu biografía, veo que sos papá también.
Claro, porque bueno, la verdad que si bien al poco tiempo del accidente yo ya volví a hacer una vida social, me sentía triste, había algo que faltaba y no tenía forma de lograr seguir adelante, por así decirlo. Y mi pareja de por aquel entonces me preguntó un día, ya cansada de verme llorar, qué podía hacer por mí, y le dije que lo único que se me ocurría que me iba a llevar adelante, aunque no tuviera ganas, era una locura, porque en ese momento no tenía trabajo, es muy difícil para una persona con discapacidad conseguir una oportunidad laboral, así que imagínate, en ese momento no tenía laburo ni nada, y le dije que quería ser papá. Y ella, completamente ciega de amor y de locura, me dijo que sí, que no había problema, y así fue que llevó a nuestra vida Liz, que está por cumplir 8 años ahora en julio. ¡Qué bárbaro! ¿Cómo se llama? Liz Daniela, por la flor de Liz. Ah, por la flor de Liz, mira vos. Claro, porque a la mamá la conocí en un campamento scout, y la flor de Liz es el símbolo mundial del scoutismo, así que la bauticé. Mira vos, todo tiene un significado, mira vos, qué bárbaro, ¿no? Sí. Así que, digamos, te diste cuenta también que esa parte que vos pensabas que era imposible también se podía. ¿Y cuál es tu profesión ahora? Después del accidente, al año siguiente, me puse a estudiar periodismo en TEA, me recibí, empecé a escribir para la revista Quiné, me dieron unos premios por unas notas que escribí, eso me terminó conectando con el diario La Nación. Hoy por hoy escribo para la sección de Sociedad, Espectáculos y Cultura del diario La Nación, también para la revista Forbes, la que es de la de negocios. Y bueno, en algún momento Liz empezó a crecer y cuando tenía aproximadamente 3 años me dijo, papá, ¿qué pasó con tu brazo? Y en ese momento, si bien yo siempre había esperado la pregunta, no me imaginaba que iba a ser tan temprano, le dije que iba a escribir la historia para que ella en su momento la pudiera entender como correspondía, y así fue que escribir una novela que narra justamente lo que fue mi vida previa al accidente, lo que vino después de la recuperación física, la corporal, y por ejemplo, voy a spoilear el libro, por así decirlo, con este detalle, pero por ejemplo lo que fue separarme de la mamá y empezar a vivir absolutamente solo en mi casa, sin brazos, ¿no? Todo lo que implicó esa independencia. Todo lo que implicó, claro, porque aparte uno no tiene conciencia, ¿no? Hasta que no sucede todo lo que pasa y lo que cambia, ¿no? Aparte hay un tema de equilibrio también importante, ¿no? ¿Corporal decís? Sí. Sí, completamente, te cambia todo, te cambia el equilibrio, te cambia la forma de caminar, para bien y para mal, ¿no? Hay cuestiones que por ahí sí, claro. Pero, por ejemplo, no sé si conoces lo que es el movimiento de la biblioteca humana, que es un movimiento que nació hace 17 años en Dinamarca y desde el año pasado se hace en la República Argentina, y fui el primer libro humano convocado para ese fin. Y, por ejemplo, la primera pregunta que me hizo la primera lectora ese día fue ¿cómo hacía para vivir sin abrazar? Y me frenó, viste, en seco la situación, porque en realidad yo nunca dejé de abrazar, nada más que en vez de hacerlo con los brazos como lo hacía en un primer momento, lo empecé a hacer con el resto del cuerpo, así que adquirí, creo que el resto del cuerpo cuando perdí los brazos. Sí, mucha más sensibilidad que mucha gente, ¿no? Me parece también. Pero ¿cómo es esto de la biblioteca que me decías recién? ¿Qué es? Es un movimiento que nació en Dinamarca, como te dije previamente, hace 18 años, no te quiero mentir, pero 18 creo que son hoy, que lo que plantea son charlas individuales y en vez de que un lector lea un libro, lee un libro humano. Son conversaciones individuales durante media hora que invitan a que ese lector se anime a preguntar cuestiones de la vida de esa persona, que puede ser una persona con discapacidad, alguien que haya vivivido en la calle, alguien que tenga una orientación sexual distinta a la heterosexual y demás. Y lo que ellos hacen es durante esa media hora preguntarle lo que se les ocurra, ¿no? Con el fin de derribar prejuicios. Qué interesante, ¿no? Qué buena experiencia, aparte, qué creativo también y qué manera de conectar. ¿Y escribiste el libro para tu hija? Lo escribí para mi hija, lo escribí para mí también, porque fue una forma de por ahí de sacarme algunas cuestiones de mi vida que no estaban buenas y de largarlas en un papel, de poder tenerlas hoy por hoy en una biblioteca y sacármelas de adentro, ¿no? Sí, la verdad que lo escribí. Claro. Fue sanador. Leandro, ¿cómo se llama el libro? El libro se llama Las vías de la herida. Las vías de la herida, ajá. Sí. Qué interesante. Y cuando vos escribís, ¿de qué forma escribís? Y este libro lo escribí de varias maneras. Lo escribí con el brazalete que les mencioné antes en la compu. Ese brazalete, claro, que te permite usar la computadora. Claro, que en realidad si lo ves no es nada sofisticado. Hoy ya no es más un tensiómetro viejo, sino que es una tobillera elástica, por ejemplo, que es toda negra, como que tiene un poco más de facha, entre comillas, con unos elásticos negros también, pero no es mucho más sofisticado que eso. Y con ese palito de batería escribí la gran mayoría de los capítulos. Después, por ejemplo, cuando
yo tengo dolores crónicos de brazos todos los días, ¿no? Que se potencian con la humedad y demás. ¿Tenés dolores crónicos, perdón? Que no escuché. En los brazos todos los días. Sí. Que se potencian a veces con la humedad. Por ejemplo, entonces los días que había humedad o algo por el estilo y que no me bancaba el brazalete puesto, escribía con la nariz en el celular, porque también tenía la aplicación del Word para escribir ahí. Claro. O lo escribía también con los pies en la computadora. Es como que fue el libro escribiéndose de maneras aleatorias, ¿no? En base a cada momento, más que nada. Claro. Increíble realmente. Leandro, se me está yendo un poquito la voz, yo estoy viajando, así que te voy a dejar con Irene ahora. Dale. Bien. Dale. Y me encantó conocerte, Leandro, ¿eh? Por favor, te tengo un gusto. Gracias, un abrazo grande. Chao, Jorge. Ay. Bueno, yo estaba muy atenta escuchando todo lo que contabas, Leandro, ¿no? Y bueno, el empuje y la fuerza que le pusiste para salir adelante a una situación que en otra persona podría haber sido totalmente diferente a la tuya, ¿sí? Y escuchar cómo escribiste este libro, cómo estás escribiendo este libro, es realmente más que esperanzador para muchos, ¿sí? Y además me parece que tu historia nos pone en eje a muchos de nosotros, ¿no? Cuando nos quejamos de las cosas que nos pasan, me parece que hay que tener en cuenta ver las cosas en perspectiva, ¿no? Y me parece que vos nos ayudás mucho en eso, Leandro. Así que ya de movida quiero agradecerte por esta comunicación y por contarnos todo esto y por mostrarnos que todo lo que hiciste, sí, desde ser papá, de continuar con tu vida, también tomar la decisión de no estar más con esa mujer tan especial, tan fuerte y tan maravillosa que te dio Alice. Y tantas cosas más que hiciste en tu vida, ¿sí? Antes y después. ¿Vos estabas estudiando periodismo cuando ocurrió el accidente? No, yo era maestro mayor de obras en ese momento, había terminado la secundaria hacía 2 o 3 años, no me acuerdo bien en este momento. Sí. Estaba trabajando, hacía una vida convencional, si se quiere, era motoquero, laburaba en una mensajería, y sí tenía ganas de estudiar periodismo desde que era chiquito, siempre me había gustado escribir, por ejemplo, había tenido un montón de oportunidades de escribir cuentos y demás que estaban ahí archivadas, Sí. pero todo eso después con la educación técnica medio que quedó en un segundo plano porque, bueno, la carga horaria era muy pesada, y imagínate aparte que estaba diseñando planes, entonces no tenía nada que ver una cosa con la otra. Claro. Después del accidente es como que todo quizás el lado más sensible y de escribir volvió a aflorar, por así decirlo, Sí. y resurgieron esas ganas que yo tenía de estudiar periodismo. Cuando empecé a estudiar en TIA en el año 2009, era el 4º año consecutivo que me anotaba para estudiar periodismo en realidad, pero bueno, ese año fue distinto por la falta de brazos, ¿no? Sí. Y empecé a estudiar y me recibí sin brazos. Para vos, que sea... vos te habías anotado durante 4 años, pero al final no te presentabas a cursar. Claro, no es que me presentaba, sino es que, por ejemplo, la primera vez me habían quedado 2 materias en secundario que no las pude rendir a tiempo, así que no pude empezar. Bien. El segundo año me había quedado sin trabajo y TEA, bueno, es una entidad privada, entonces no podía abonar la cuota. Claro. El tercer año fue el accidente, así que fue en febrero, las clases empezaban en marzo, era imposible que arrancara. Y el 4º año ya sin brazos, ahí arranqué y nunca terminé. Y no frené. Sí, nunca paraste de estudiar, exacto. Claro. Wow, qué maravilla. Qué maravilla, a pesar de lo duro y de lo difícil, cómo tu vida cambió, en algunos aspectos no en lo mejor que podría haber cambiado, pero en otros para mejor, para bien. Seguro, igualmente creo que todo tuvo que ver con todo. El accidente también fue una forma de encaminar algunas cuestiones en mi vida, así que no reniego de eso, ¿viste? La verdad que lo paso bien, incluso hoy por hoy mi vida es una locura, soy conductor de radio, también hago 3 programas, Bien. Así que imagínate que claro, me muevo dentro de los medios como quiero. Quizás si la situación hubiera sido distinta, no sé si hubiera sido tan así. Bueno, es otra, wow, es completamente diferente tu vida y hoy me parece que sos, escuchándote, ¿no? Siento que sos el Leandro que estabas destinado a ser. Soy el mismo Leandro de siempre igual, eso yo lo sé. Pero digo, desde este lugar podés dar mucho más de lo que podrías haber dado antes, a todos. Sí, igual soy medio reacio a comparar historias, ¿no? Porque creo que cada uno tiene su mochila. Por ejemplo, yo, Irene, no conozco tu vida y demás, pero estoy seguro de que tenés algún que otro peso en esa mochila que todos cargamos, ¿no? Que me imagino que en algún que otro momento también la has pasado mal, como la has pasado bien, y así pasa con todos, con todo lo que nos rodean. Creo que está bueno siempre el pensar que
que el prójimo puede estar atravesando un momento complejo, un momento de dicha y que no lo conocemos, y siempre es mejor tratar de poner una sonrisa ante eso. Es cierto, es absolutamente cierto. Bueno, Leandro, leo por aquí que estás escribiendo este libro, pero que hay mucho esfuerzo detrás. No, perdóname, el libro se publicó en diciembre del año pasado ya. Ah, perdón, porque tenía acá una... Decime. La primera edición ya se agotó, ahora está en la calle la segunda, ya hace un tiempo. Bueno, buenísimo, ese dato se me escapó a mí, se me había escapado. Bueno, Leandro, la verdad que ha sido un placer charlar contigo y bueno, y conocerte y saber, wow, lo que hay detrás de este conductor de radio, este periodista, ¿sí? Y colega además, Leandro Gil, que tiene su programa de radio. ¿Dónde tenés tu programa de radio? Actualmente soy conductor de 3. Sí. Uno está en Radio Tú, que empieza este martes junto a Mosquito Sancineto, que es un actor. Después los otros 2 están en Radio Talk, que es una radio nueva que se formó hace 2 años y hace 5 años que yo hago otros programas, que es Undergráfica, un programa sobre arte independiente. Bien. Y Sin Condiciones, que es un programa sobre discapacidad y grupos vulnerables. Bien, muy bien, muy bien. ¿Estos programas se escuchan en radio o online? No, actualmente es online, por internet, y después nosotros obviamente subimos el material a nuestras redes sociales, a nuestras webs. Entonces, decinos cómo la gente puede escuchar tus programas en tus redes sociales. Bien, pueden buscar Undergráfica, que se escribe con U, Undergráfica. El otro programa se llama Sin Condiciones. Es más fácil que busquen los programas y ahí vamos subiendo toda la información. Y el próximo programa que empieza el martes es Le Banquet de Mosquito, porque está Mosquito Sancineto, y esto va a ser el martes a las 18 por Radio Tú. Bueno, a ver, vamos de nuevo. Entonces, Undergráfica es uno. Sí. Bien. Sin Condiciones es el otro. Sin Condiciones es el otro. ¿Y el último? Le Banquet, por el banquete de Mosquita. Le Banquet de Mosquita. Me encantó, me encantó. Bueno, Leandro, muchísimas gracias por charlar con nosotros, por contarnos tu historia. Te deseamos el mayor de los éxitos y que sigas escribiendo mucho más. Y por esos cuentos, sí, seguro, por esos cuentos que tu hija seguramente va a disfrutar muchísimo y todos los chiquitos también, ¿sí? Claro que sí. Igualmente, mirá que el libro no son cuentos infantiles ni nada por el estilo. No. El libro lo que narra es la novela, básicamente, la que en algún momento se convirtió en mi vida. Es una historia cruda, de hecho no es para chicos, lo recomiendo leer a partir de los 15 años mínimo, una cosa por el estilo. Claro que sí, pero yo tomé el dato que vos contaste que cuando eras más chico, antes de la escuela técnica, escribías cuentos. Sí. Claro, eso sí. Eso sí, entonces me parece que por ahí puede ir también algo que va a disfrutar mucho Liz y muchos amiguitos de Liz también, cuentos para niños. Se me ocurrió a mí, no sé, por ahí no es tu historia esa. Es una idea que la voy a estar tomando, entonces me parece que me voy a poner a escribir cuentos, ¿sabes? Me vibró eso. Eras chico cuando escribiste esos cuentos, entonces puede ir por ahí también algo muy lindo, ¿eh? Leandro, un beso enorme y éxitos. Dale, Irene, muchas gracias. Chao. Teté Custarot en Radio 10.